Un nuevo bloque de Meridiano 64, 11ª temporada. Recibimos al profesor, historiador e investigador del CONICET. Estamos hablando de César Katz, que está aquí con nosotros para que conversemos sobre el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y hagamos un repaso por la dictadura militar, el último gobierno de facto en nuestro país. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un privilegio tenerlo acá. Bueno, muchas gracias por el halago. No, por favor, es un gusto, profe, como siempre, recibirnos. A ver, para la gente que nos mira, los chicos, ¿por qué se celebra hoy el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia? ¿Qué pasó en nuestro país? Bueno, hay diferentes modos de conmemorar el 24, una tragedia, ¿no? En Argentina se eligió la de un feriado nacional, pero bien podría ser otra. El 24 de marzo del 76 marca el inicio de la dictadura más feroz que tuvo nuestro país. Se trató de si bien en el gobierno había civiles, por ejemplo el ministro de Economía, Martínez Dios, y sobre todo hubo civiles después de la guerra de Malvinas, se trató de una dictadura de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque eran la junta militar, las sucesivas juntas militares, la que tenía en sus manos la definición del proceso de toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones pasaba por la junta militar. Por consiguiente, podríamos decir que la Argentina experimentó una dictadura de las Fuerzas Armadas como cuerpo institucional. Es decir, una parte del Estado, las Fuerzas Armadas, se constituyen en una verdadera dictadura. ¿Qué pasó que la democracia no resistió? ¿Y hubo complicidades y apoyos externos o podríamos circunscribirnos solamente a situaciones internas? Bueno, en realidad la democracia reinstaurada en 1973 tenía varios puntos, varios talones de Aquiles. Un talón de Aquiles general, uno podría decir que en aquella época no estaba extendida en la Argentina una cultura política democrática. Mira, Gabriel, la primera vez que los argentinos se movilizaron en contra de un golpe de Estado fue en 1987, cuando radicales y peronistas y el conjunto de la sociedad argentina se movilizó en contra del alzamiento de Aldo Rico, ¿no es cierto?, del coronel Aldo Rico. Esa fue la primera vez que los argentinos se movilizaron contra un golpe. Y lo hicieron porque tenían esta experiencia previa de vivir el terrorismo de Estado. Pero la democracia del 73, la que viene con el tercer gobierno peronista, tuvo en su interior el huevo de la serpiente, ¿no? Porque mientras en mayo del 73 había una gran algarabía popular, un clima de entusiasmo acerca de la posibilidad de instaurar una nueva sociedad, una sociedad más justa, en junio se produce la masacre de Ezeiza. Es decir, cuando regresa Perón a la Argentina, hay una verdadera masacre cuya responsabilidad principal estaba en quienes integraban el palco, quienes estaban en el palco, y quienes estaban en el palco era un sector, digamos, la responsabilidad del acto estaba en manos del coronel Jorge Osinde, que había sido un oficial de inteligencia en la época del peronismo histórico, en los años 40, 50, y hubo una cantidad innumerable de muertos, ¿no?, en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza en junio de 1973. Las víctimas, en su totalidad, fueron jóvenes, en su gran mayoría, pertenecientes a la juventud peronista de regionales, a los sectores de la izquierda del peronismo. Y esa masacre fue organizada desde la Subsecretaría de Deportes en la que estaba Osinde. ¿Qué hace Perón
al día siguiente habla por televisión, dice que el peronismo es lo que las 20 verdades peronistas dicen que son, con lo cual estaba claro a quién estaba apoyando y a quién estaba criticando, y no hubo nunca ninguna investigación sobre la masacre de Ezeiza. Es decir, la primavera camporista nace en realidad con un acto de terrorismo de Estado, que no, fue un acto de terrorismo de Estado, porque se organiza desde la Subsecretaría de Deportes, que formaba parte del Ministerio de Bienestar Social. Durante esa corta presidencia de María Estela Martínez de Perón, Isabelita, quien era la compañera del presidente, ¿quién ejercía el poder en nuestro país? Digamos, ella era la presidenta, pero ¿ella ejercía el poder? Bueno, durante la primera fase, ella y José López Rega, su ministro de Bienestar Social, tenían un poder de decisión muy, muy grande. Recordemos que en esa época florecen las 3A, ¿no? Que era, nuevamente, eran actos de terrorismo de Estado porque se organizaban a través de la Policía Federal y de las policías provinciales con financiamiento y equipamiento del Ministerio de Bienestar Social. Es decir, Bienestar Social. Del Ministerio de Bienestar Social, paradójicamente el nombre. Es decir, desde una parte del Estado se organizaban actividades ilegales de represión política. ¿Cómo podríamos definir la situación económica, política y social del periodo? ¿Dentro de qué corriente podríamos circunscribir a la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz? ¿Cómo le fue a las empresas? Sabemos que la inflación fue unas cifras catastróficas. Bueno, yo diría, si tuviese que elegir dos características, una fue beneficiar más a las grandes empresas que a las pequeñas y medianas. Recordemos que la Fundación Mediterránea se constituye en Córdoba en 1977 con la idea de defender pequeñas y medianas empresas del interior del país, ¿no? O sea, había como dos clivajes, uno entre empresas poderosas, muchas veces vinculadas a capitales extranjeros y empresas pequeñas, y el otro entre empresas radicadas en el interior y empresas con centro en Buenos Aires. Si bien después la Fundación Mediterránea va a modificar una parte sustantiva de sus características, porque de ahí sale Domingo Felipe Cavallo, habría que decir que en sus orígenes fue en parte un intento de defender las empresas a un nivel regional. La política de Martínez de Hoz en general asumió, defendía un modelo económico basado en la primacía del capital financiero, pero no fue un neoliberalismo llevado hasta sus últimas consecuencias, contrariamente a lo que se dice muchas veces como un lugar común. Recordemos que las grandes privatizaciones no se hicieron en la época de la dictadura. Las grandes privatizaciones se hicieron en la época de Menem, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos militares tenían la idea, por ejemplo, que el general Menéndez, el sanguinario general Menéndez, no era un neoliberal. Era un general que consideraba central la planificación del Estado, ¿no? Cuando uno lee los documentos del año 76, 77, lo que dicen los militares del Tercer Cuerpo de Ejército, no se les cae de la boca otra palabra que planificación, ¿no? Planear, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del pensamiento económico había tensiones internas en el seno de la dictadura. ¿Y cómo llegamos finalmente a la democracia? ¿Se cayó el apoyo externo? ¿Se cayó el apoyo interno? ¿Abandonaron las grandes empresas estas que usted mencionaba? ¿Cómo ellos deciden dejar el poder o llamar a elecciones, siendo que al principio consideraban quedarse hasta el año 2000? El 14 de julio de 1981 se constituye la multipartidaria. Radicales, peronistas, demócratas, cristianos, intransigentes y desarrollistas, estas 5 fuerzas políticas, se unen para formar un frente multipartidario en contra de la dictadura. Es decir, la presión de los partidos políticos se comenzaba a hacer sentir de modo fuerte, y a ello iba acompañado por la presión sindical, sobre todo de la CGT Brasil,
encabezada por su secretario general, Saúl Ubaldini, para conjurar este clima de agitación que conducía a una transición política. El general Galtieri va a dar un salto al vacío. Ese salto al vacío se llamó Guerra de las Islas Malvinas. Sin lugar a dudas, el fracaso de la aventura guerrera del general Galtieri abrió paso a la transición democrática, pero a un tipo de transición distinto de la que algunos políticos y militares habían imaginado, porque ellos pensaban en una transición negociada con los políticos. Después de la derrota en Malvinas, los militares no pudieron negociar nada. La transición argentina, a diferencia de la chilena, por ejemplo, o incluso de la uruguaya, fue una transición no pactada. En Chile fue una transición pactada con los militares, en Uruguay fue una transición pactada con los militares. En la Argentina no fue una transición pactada, porque los militares ya no tenían poder de negociación después del fracaso en Malvinas. Ello hizo posible el juicio a las juntas militares. Y luego, bueno, la presidencia de Menem, que finalmente quizás terminó de destruir lo que quedaba de la parte del Estado que no lograron destruir los militares. Sí, digamos con la aplicación clara de las recetas típicas del neoliberalismo. Profesor, ha sido un gusto tenerlo aquí en Meridiano 64. Le agradecemos por este recorrido tan puntilloso que realizó por el periodo y la claridad de los conceptos, como siempre. Gracias, Gabriel, por la invitación. A usted. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo nuestra pantalla. Hasta entonces.